Buenas tardes. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su presencia en esta sesión de diálogo sobre sentencias de derechos humanos y perspectiva de género. Damos la bienvenida a la magistrada ponente, magistrada Claudia Lucía Cervera Valé, integrante de la Sala Regional del Sureste, y de quien me permitiré leer una breve semblanza curricular. La magistrada es licenciada en Derecho por la UNAM, graduada con mención honorífica, especialista en Derecho Procesal Administrativo por el Centro de Estudios Superiores en Derecho Fiscal y Administrativo de este tribunal. Cuenta también con estudios de maestría en Derecho Administrativo por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. De 1991 al 95 fungió como coordinadora de auditoría y jefa de Departamento de Comercio Exterior en la Administración Local de Auditoría Fiscal del Sur de la Ciudad de México. De abril de 1996 a marzo de 1998 ocupó el cargo de actuaria adscrita a la actuaria común de el entonces Tribunal Fiscal de la Federación. De marzo de 1998 a marzo de 2006 se desarrolló como secretaria de acuerdos en la 11ª Sala Regional Metropolitana, también de este tribunal. De abril de 2006 a diciembre de 2015 se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Víctor Orduña de la Sala Superior de este tribunal. En 2016 fue nombrada por el titular del Ejecutivo Federal como magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo adscrita a la primera Sala Especializada de Comercio Exterior, y desde julio del 2017 se encuentra adscrita a la Sala Regional del Sureste con sede en Oaxaca. Es también miembro vocal de la Asamblea Nacional Directiva de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y de manera permanente participa en cursos de actualización y profundización en las materias y competencias de este tribunal, destacando los diplomados en competencia económica y comercio exterior, impartidos por el ITAM, cursos de propiedad intelectual impartidos por el INPI y la OMPI, y también por cursos de valoración en aduanas y comercio exterior impartidos por la OEA. Ha desarrollado actividades de docente en la Universidad La Salle, campus de Cancún, el Colegio Mayor de San Carlos en Chilpancingo y en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, en la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, así como en el Centro de Estudios Superiores de Derecho Fiscal y Administrativo de esta institución. Magistrada, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y quisiera también aprovechar la ocasión para saludar a las personas que nos apoyarán hoy con la interpretación de la lengua de señas mexicana, Vanessa González Ibarra y Daniel Maya Ortega. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, en esta sesión se analizará la sentencia que fue ganadora del segundo lugar en el concurso Sentencias o Medidas Dictadas con Perspectiva de Derechos Humanos o Perspectiva de Género en Materia Fiscal y Administrativa. Y para ello, bueno, le cedo el uso de la palabra a la magistrada y le recuerdo a las personas que nos acompañan que en la sesión de YouTube pueden ustedes agregar sus comentarios, sus preguntas para que nosotras se las hagamos llegar a la magistrada en la parte final de la sesión. Muchísimas gracias, magistrada, adelante. Gracias, Patlica, muy buenas tardes. Pues primero que nada quiero agradecer a la magistrada Zulema Mosrik. Por favor, hazle extensivo el agradecimiento, que ella es la presidenta de la Comisión de Equidad de nuestro tribunal y es la principal impulsora de este tipo de eventos, de el desarrollo tanto de la perspectiva de género como de la tutela efectiva de los derechos humanos en el tribunal, en la medida de la difusión y la capacitación constante del personal. Aquí, como bien lo comentas, pues lo que nos reúne es justamente este diálogo sobre una sentencia que se registró para el concurso de sentencias donde se aplican. Inicialmente era perspectiva de género, ahora como esto es tan amplio, pues ya vinculamos la protección y la tutela de los derechos humanos. En este caso particular, el proyecto que nos ocupa pues se abocó justamente a esta protección o al resaltar lo relativo a los derechos humanos. Quiero destacar en primer término que si bien quien aparece como ponente de este proyecto es la suscrita, pues fue una sentencia aprobada y analizada de manera colegiada por los integrantes de la sala, pero el principal mérito del proyecto y del asunto
es el trabajo comprometido y diligente del secretario proyectista que realizó el asunto, que es el licenciado Alfonso Jonás Ham González, que es un excelente colaborador mío y con el que he podido hacer una sinergia y trabajar muy a gusto en este tipo de proyectos, en todos, pero particularmente en este tipo de proyectos que son innovadores. Ahora sí, enfocándonos al asunto que tocó o el tema que abordó la sentencia, pues como pudieron darse cuenta en la publicidad que se realizó, esta sentencia deriva de un asunto de responsabilidad patrimonial del Estado. En este asunto de responsabilidad patrimonial del Estado es una reclamación presentada por una señora, llamémosle la mamá, en nombre propio y en representación de su menor hija, a la que llamaremos, en atención a la aplicación del protocolo y todo, no podemos hablar de los nombres de las partes, entonces llamaremos la mamá y la niña Z. De hecho, el nombre de la niña empieza con Z, entonces la llamaremos la niña Z. Aquí la señora demanda ante el Instituto Mexicano del Seguro Social la responsabilidad patrimonial del Estado derivado de una deficiente atención médica que ella recibió durante el embarazo y que generó o que degeneró en las afecciones que en su momento sufrió la menor como consecuencia de este indebido cuidado del embarazo. En este sentido, advertimos que había dos vertientes de responsabilidad. La responsabilidad atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social como una deficiente atención a los cuidados del embarazo, en sí a la señora, a la mamá, y la otra vertiente era la falta de atención médica y la consecuencia de ese indebido cuidado en detrimento de la salud y de la integridad física de la pequeña Z. Se analizó primero en esta sentencia que efectivamente hubo una actividad administrativa irregular por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque déjenme contarles que aquí el juicio fue muy difícil y muy complicado de instruir, porque la señora es una señora de escasos recursos y así nos los manifestó, y de entrada nos dijo: no tengo dinero para designar peritos que acrediten que efectivamente hubo una indebida atención médica. La instrucción, les repito, nos costó trabajo, fue una instrucción complicada en la medida de que en ejercicio de facultades de mejor proveer se estuvo requiriendo al Hospital de la Niñez Oaxaqueña, a la Secretaría de Salud de Oaxaca, a instituciones de índole federal que la Procuraduría o la Fiscalía General de la República, a efecto de que nos apoyaran para dictámenes periciales para la menor, para justamente viendo desde la integración del expediente privilegiar el interés superior de la menor que estaba involucrada en esto, tener un bagaje probatorio que nos proporcionara mayores elementos. Esto fue imposible por más que requerimos a muchas instancias. Como se dice comúnmente, nos batearon, no nos apoyaron, nos dijeron que no había médicos, que no podían rendirnos dictamen. Entonces, derivado de todo este cúmulo de trámites que no llegaron a buen puerto, se tomó la determinación de cerrar la instrucción y decir: señora, tú tenías la carga probatoria, no cumpliste con ella, no presentaste tus dictámenes, pues entonces vamos a resolver con lo que tengamos en autos. Aquí es importante destacar que tratándose, ya es un criterio ampliamente conocido, tratándose de aquellos asuntos en los que se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado por una deficiencia en la prestación del servicio médico, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la carga de la prueba de acreditar que el servicio médico que se prestó fue correcto
corresponde a quien tiene todo el cúmulo y todas las posibilidades de acreditar esa situación, es decir, a quien está prestando el servicio médico, en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por eso también tomamos la determinación de ya no requerir más peritajes y basarnos solamente en lo que obraba en ambos. Derivado de esta revisión que se realiza y se practica a los autos, se advierte que efectivamente hubo una serie de negligencias en la prestación del servicio médico, les reitero, tanto a la mamá como a la niña. A la mamá en el aspecto del cuidado del embarazo, porque era una señora con diabetes, era una señora con hipertensión, entonces nunca tuvo un seguimiento puntual y adecuado. Tampoco se verificó que esta diabetes que la señora padecía podía repercutir en la niña, en ese entonces llamémosle producto, en el feto. No se cuidó esta situación y entonces nace la bebé y se enfrentan los médicos a que la bebé tiene diabetes gestacional y trae una serie de problemas postnatales que fueron motivo de atención en la primera semana de nacimiento de la bebé. Sin embargo, independientemente de la indebida atención médica y del seguimiento y control del embarazo que sufrió la señora, ella en sí misma no resintió ningún daño. O sea, sí la atendieron mal, le cuidaron mal el embarazo, pero no hubo ninguna consecuencia. Por lo tanto, no se dio el supuesto de la existencia del nexo causal entre la actividad administrativa irregular y un posible daño, ¿no? Como no hubo un daño directo a la señora, por parte de la señora no determinamos que existiera una responsabilidad patrimonial. Caso contrario de la pequeña Z, donde justamente como consecuencia de esa deficiencia en el cuidado no se percataron los médicos que había nacido con la que ya mencioné, diabetes gestacional y esta serie de problemas, problemas para respirar, problemas un tanto de movilidad que no se advirtieron en un principio. Se le da una atención postnatal por una semana y en la semana se da de alta a la niña, estableciéndose que la señora podía venir con la bebé a urgencias cuando lo estimara conveniente. Una semana después se presenta la señora con la pequeña Z a consulta y advierte a los médicos que la nena no ha tenido evolución, no ha tenido mejorías y que incluso presenta una inmovilidad de los miembros inferiores. ¿Qué es esto de inmovilidad de los miembros superiores? Pues que la niña no pateaba, no movía las piernitas, no se volteaba, digo, para ser un bebé pues tampoco se mueven tanto, ¿no? Pero la niña tenía una carencia prácticamente absoluta de movilidad en sus miembros inferiores. Los médicos dicen, no se preocupe, es una cuestión de esperar a que evolucione, de ver si vamos a darle una atención primaria. No se preocupan por realizar algún análisis más a fondo y tampoco se preocupan por realizar algún estudio ortopédico de la pequeña. Resulta que la vuelven a internan a la pequeña en este hospital otra vez y dijeron que era algo muy sencillo, que la señora lo tratara con compresas, que no había más nada que hacer y que no se preocupe, señora, voy a ser muy coloquial, ¿no? Al rato se le quitan los calambres a la nena y se va a mover, ¿no? Entonces, usted no se preocupe. Pero la situación de la pequeña se va agravando y agravando y agravando. La señora llega otra vez a consulta y advierten que es necesario someter a la pequeña a un procedimiento quirúrgico. En ese procedimiento quirúrgico, que ya es un poco a destiempo, resulta que la pequeña contrae una infección y presenta además de la infección que se contrae en un poco derivado de esta cirugía, ya esa carencia de movilidad de la pequeña fue producto de una artritis séptica que no fue diagnosticada por los médicos.
Entonces, no era nada más que la niña tuviera la piernita calambrada, que tuviera así como que, ay, pues es una niña flojita que no se puede mover, sino que había un problema médico inmerso y los doctores no se percataron y por lo tanto no le dieron el tratamiento adecuado. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que esa artritis séptica dañó la cabeza del fémur de la pequeña, ya dañó el sacro, que es donde entra la cabeza del fémur. Entonces, pues la niña presenta una discapacidad motriz como consecuencia de esta indebida atención, presenta problemas de daño en su sacro, en su cabeza del fémur, en la... ¿cómo se me fue el nombre de? ¡Ah! En el hueso pélvico, en la pelvis, y obviamente esto degeneró también en una reducción en el tamaño de su piernita, lo cual pues implica una cojera, una piernita más larga que la otra y entonces una disparidad para efectos de caminar. Ustedes se imaginarán que todo esto evidentemente representa un daño moral para la nena, además de que la pone en riesgo de lo que ahora está muy de moda, del bullying, de la discriminación por la forma distinta de la configuración física de la propia nena, además de un daño, de que la expone a sufrir un daño moral. Derivado justamente de que se determinó la existencia de este daño, es que se procedió a considerar que había existido la conducta administrativa irregular y que era susceptible de ser sancionada. Todo esto se analizó y se tomó en cuenta partiendo de una premisa fundamental. Y esta premisa fundamental fue, y así se desarrolló en el proyecto, que es la parte que nos involucra la protección y la tutela de los derechos humanos, fue darle un enfoque y un marco teórico relacionado con el interés superior del niño. ¿Qué es este interés superior del niño? Pues este interés superior del niño es, como lo ha definido la Corte en la tesis de jurisprudencia que incluso se cita en el propio proyecto, que es la tesis de jurisprudencia de la primera sala 25-2012, el interés superior del niño es aquel que tienen que tener el Estado y los impartidores de justicia para privilegiar el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos. Y que estos, tanto el desarrollo del menor como el ejercicio pleno de sus derechos, deben ser los criterios rectores en la elaboración y en la aplicación de las normas. Entonces, si consideramos que hay un privilegio o debe privilegiarse el interés superior de los menores, porque deriva esto de lo que establece nuestro artículo 4 constitucional y de lo que, de acuerdo también con el artículo 1 de la propia Constitución, debemos atender como juzgadores, como impartidores de justicia, aquellos criterios de tratados internacionales también, pues tenemos que existe la Convención sobre los Derechos de los Niños, que fue ratificada por México el 21 de septiembre del año de 1990, que desde ese momento, pues obviamente nos es obligatoria. Y además existe también otro ordenamiento jurídico, que es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, justamente con base en este marco normativo, fue que en el proyecto determinamos flexibilizar de alguna manera el criterio para que, vinculándolo con el criterio que les comenté hace unos momentos, de que la correcta prestación de los servicios médicos corresponde al ente que los presta, si el Seguro Social no acreditó la debida prestación del servicio médico y por el contrario tenemos una menor
de la que se acredita que efectivamente derivado de un cuidado prenatal o de un cuidado del embarazo de su mamá padece una diabetes gestacional, presentó una artritis séptica que generó una necrosis femoral del fémur y que eso le origina la disminución de uno de sus miembros, de una de sus piernitas, evidentemente se concluyó que hubo una actividad administrativa irregular imputable al Estado y que la pequeña Z tiene todo el derecho a ser indemnizada por este daño que se le causó. Indemnización que tiene dos vertientes, la vertiente del daño moral, que tendrá que ser una indemnización cuantificada en monetario, en dinero, y por el otro lado también justamente atendiendo a este interés superior de la pequeña, pues y a los principios que rigen los asuntos en materia de responsabilidad patrimonial, debe de ser una indemnización integral. ¿Qué vamos a entender? Y esa es una parte interesante del proyecto. ¿Qué vamos a entender por integral? Pues integral significa que vamos a tratar de, o se trataron de dictar todas las medidas que permitan que la pequeña, va a ser imposible que le crezca mágicamente su piernita, ¿no? Pero sí que la pequeña tenga todos los elementos y todos los servicios médicos que requiera, tanto ahorita de pequeña como en el transcurso y en la evolución de su desarrollo físico, porque si ahorita le ponen una prótesis, evidentemente con el crecimiento normal, pues va a tener que serle sustituida esa prótesis. También considerando que padece una diabetes gestacional, puede haber habido un posible daño neurológico que no lo sabemos porque, les repito, no hubo en realidad todo el cúmulo de dictámenes periciales que hubiéramos querido, pero previendo y tutelando este interés superior de la nena, de que sea restituida de una manera integral y de la mayor forma posible en todos los derechos y privilegios que le causó la indebida actividad o que le causó la actividad irregular por parte del Estado, pues es que se condenó al Seguro Social a proporcionarle servicios médicos prácticamente de por vida, a estar vigilando y hacer un seguimiento puntual de su rehabilitación, de los cambios de prótesis que llegue a necesitar, a brindarle una atención y una valoración neurológica, justo porque uno de los efectos o de los posibles repercusiones que tiene esta diabetes gestacional y la diabetes en sí misma puede ser algún daño neurológico que aparentemente, y les comento aparentemente porque hemos tenido oportunidad de tener a la nena aquí porque se ha presentado para la valoración por parte de los psicólogos y de los médicos ya en el incidente de que se aperturó para la ejecución y la cuantificación de los daños. Entonces hemos tenido oportunidad de platicar con ella. Es una niña muy lista, muy despierta, aparentemente, y obviamente no somos especialistas, pero pues como que no se le advierte ningún daño cerebral, pero bueno, finalmente será los neurólogos quienes lo evalúen y por eso también se le determinó que la nena debe de tener atención neurológica. Entonces, justamente esto es lo que se manejó en el proyecto, se privilegió este interés superior de la menor vinculado con la reparación integral del daño y es que se dictaron todas estas medidas tendientes a que la nena pues reciba una indemnización material, cuente con servicios médicos asegurados, reciba atención psicológica porque la va a necesitar. Les repito, hoy por hoy el bullying es algo que está a la orden del día. Y finalmente, pues es evidente que ante una, ya saben cómo somos el grueso, muchas personas de, ay, pues es la pata tiesa, la chuequita, esto. Entonces, todos esos tipos de cuestiones que pueden afectar el desarrollo de la nena, pues sí le generan un daño psicológico en su autoestima y todo, y obviamente
eso es algo de lo que tratamos de privilegiar y de proteger con el dictado de esta sentencia. Por eso, insisto, y soy repetitiva en esto, pero pues es parte del tema o de lo que originó que la sentencia se viera favorecida con un reconocimiento, el privilegiar y el abocarnos justamente a este reconocimiento del interés superior del niño, que dicho también en otra forma, pues no nada más implica o lleva inmerso tres aspectos importantes, que es tutelar el interés superior del niño desde el derecho sustantivo, también es una tutela de un principio jurídico interpretativo y como una norma de procedimiento. Entonces aquí, en la secuela que ya les comenté del procedimiento del juicio contencioso, pues nosotros como norma del procedimiento nos establecimos el tratar de allegarnos de todos los medios probatorios para contar con mayores elementos. Y ya en un principio de interpretación jurídica, pues justamente abocándonos y apoyándonos en este interés superior de la pequeña Z, ya iba a decir el nombre, de la pequeña Z, es que se determinó sobre todo no tanto el análisis del daño, sino lo inherente a la indemnización y a la reparación integral del daño para esta pequeñita. Entonces, esos son los términos en los que se dictó la sentencia, son los puntos principales que se abordaron, obviamente apoyándonos, como ya se comentó, en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo que establecen tanto la Convención sobre los Derechos de los Niños como la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, en este sentido, es el tema que se abordó en la ceremonia de premiación el año pasado de las sentencias. El magistrado Ayibis, que fue el ganador del primer lugar y que ya tuvieron oportunidad de estar con él en un conversatorio, dijo que somos afortunados los juzgadores a quienes nos llegan este tipo de asuntos, porque nos dan, valga la expresión coloquial, mucha tela de dónde cortar y nos permiten desarrollar ese feeling, esa creatividad, llamémosle así, para poder abordar estos asuntos de la mejor manera, de la manera que creemos que es más completa, y si a eso le vinculan que uno tiene un excelente equipo de trabajo con el que se puede apoyar, bueno, pues qué más pedir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería comentarles en relación a la sentencia y reiterar el reconocimiento al equipo con el que trabajé, fue mi secretario, y que finalmente pues eso solamente redunda en el beneficio de la pequeña Z, a la que estamos atorados ahorita con el incidente, porque todavía no se ha podido desahogar, porque se siguen ofreciendo pruebas y pruebas en el propio incidente, pero con la certeza de que siempre velaremos por privilegiar el interés superior de la pequeña. Gracias, Cuatlicue. Muchas gracias, magistrada. No hemos recibido preguntas todavía de las personas que nos están viendo, pero me gustaría a mí preguntarle sobre este caso en particular. ¿Cómo es que para ustedes, déjeme poder mejorar la forma de exposición de mi pregunta? Me gustaría saber, ¿ustedes han estado recibiendo algunas capacitaciones de parte del tribunal? ¿Se les ha hecho una invitación a participar, digamos, a hacer suya, ¿no?, la metodología del protocolo para juzgar con perspectiva de género y los demás protocolos para aplicar e incorporar la perspectiva de derechos humanos? ¿Cómo cree usted que esto ha enriquecido esta labor que tienen a su cargo, esta responsabilidad tan importante que es la de juzgar? Evidentemente, y lo mencioné al principio, ¿no? La presidenta de la comisión ha sido sumamente proactiva, ha tenido ella el ímpetu y la iniciativa de hacerlo, y obviamente el respaldo por
por parte del tribunal, y justamente hemos tenido una serie de cursos de capacitación en este aspecto que han servido muchísimo. Nos han abierto un panorama, nos han permitido contar con herramientas, conocer ciertas herramientas metodológicas, ciertas herramientas como los protocolos a los que haces alusión para juzgar con perspectiva de género, para juzgar aquellos casos que involucren personas migrantes, grupos indígenas, incluso el protocolo para casos que involucren menores de edad. Aquí les voy a ser honesta, en este proyecto en particular, en esta sentencia, no aplicamos el protocolo de una manera amplia. Sí hicimos referencia en una primera parte. El protocolo establece que por cuestiones de identidad y de secrecía de los menores no es conveniente que se señalen los nombres, entonces solamente se señalarán iniciales. En el caso de la pequeña Z, no utilizamos sus iniciales, pero sí en el proyecto se cuidó de hablar mucho de la madre, de la mamá o de la señora y de la niña. Entonces, nunca dijimos el nombre de Patito Feliz, sino siempre hablamos de la niña y no lo sustituimos tampoco por las iniciales, ¿no? Pero sí, efectivamente, el trabajo de la comisión, el allegarnos de este tipo de elementos y de herramientas ha sido muy útil, independientemente de quizá la curiosidad o el interés de cada uno de nosotros, en este caso de los secretarios de acuerdo, en particular del licenciado Ham en este asunto específico, del trabajo coordinado que llevamos. Digo, en la semblanza curricular no lo puse, pero por ejemplo también ya participé o ya tomé el diplomado de juicio de amparo y de derechos humanos que impartió el año pasado la Corte. Entonces, todas estas herramientas evidentemente nos permiten capacitarnos y ser más competentes en este tipo de materias que cada día son más comunes, que son mucho más interesantes y que nos permiten incluso llevar los derechos humanos y llevar la perspectiva de género, por ejemplo, a materias tributarias, ¿no? Hace poco tuve el placer de coincidir con la magistrada Zulema en un foro de la perspectiva de género en materia tributaria, ¿no? Cuestiones que tú dices, ay carambas, ¿cómo se da en esta materia? ¿Cómo se da la protección a los derechos humanos? ¿Cómo vamos a tutelar ahorita? En el tribunal se está dando mucho y es de todos conocidos por estas caravanas de migrantes, asuntos de migrantes. Nosotros acabamos de sacar otro asunto justamente con el licenciado Ham, que es con el que trabajo más estrechamente este tipo de asuntos, donde aplicamos el protocolo que implica juzgar a personas de grupos y de segmentos indígenas. Yo estoy en la sala de Oaxaca y aquí hay muchas comunidades de ese tipo indígenas, ¿no? Entonces es un proyecto o es una sentencia que ya se elaboró incluso con el formato de lectura rápida, ¿no? O de lectura fácil para las personas. Entonces, sí, todas estas herramientas que nos ha proporcionado la comisión a través del incansable trabajo, reitero, de la magistrada Zulema y tuyo propio, Coatlicue, que siempre estás ahí muy pendiente de todos los temas, han sido de suma importancia para que podamos realizar este tipo de proyectos y reconocerlos. Tan es así que incluso, pues la gente no lo sabrá, pero en el sistema de control electrónico que tenemos de nuestros expedientes, pues ya se registran este tipo de asuntos para que sea como más fácil ubicarlos y tener un mayor control estadístico de en qué asuntos o en qué porcentaje estamos aplicando ya todos este tipo de protocolos, tanto de derechos humanos como de perspectiva de género. Muchas gracias, magistrada. Tenemos una pregunta que nos hace Verónica y consiste en, al determinar la reparación integral, ¿existe una diferencia si se hace considerando el interés superior del menor o no?
Existe una diferencia en la medida en la que en todos los casos se tiene, sean menores o no sean menores, en todos los casos se tiene, dado que el Estado causó un daño por su actividad administrativa irregular, se vela por la reparación integral del daño. En el caso de la pequeña Z, la diferenciación que hicimos es incluir cuestiones que no fueron pedidas. O sea, si la reparación del daño integral implica que te van a indemnizar, que se te va a tratar de restituir en los derechos que se te hayan privado, pero aquí nosotros tratamos de abrir ese abanico porque la señora, por ejemplo, la mamá, nunca nos dijo, oye, pero pues es que también fíjate que va a necesitar lo que les comentaba hace rato, un cambio de prótesis conforme vaya avanzando o revisión médica constante. Entonces, en ese sentido, aplicamos justamente el darle más de lo que pidió, atendiendo a este interés superior y supliendo la deficiencia de la queja en cuanto a la petición. No sé si me explico, como consideramos que no nada más era reconocer que la niña debe ser indemnizada por el daño físico y por el daño moral, sino que además este daño, esta lesión, esta necrosis de su fémur que aplicó o que degeneró en el acortamiento de una de sus piernas, pues va a tener consecuencias a futuro que pues deben de ser tuteladas y deben de ser subsanadas por el Estado que pues actuó negligentemente, ¿no? Entonces, por eso se hizo esta distinción sin que en los demás casos se vele por la reparación integral del daño, ¿no? Magistrada, otra de las preguntas que hacen aquí es que si para usted existió algún tipo de violencia sobre la menor y o sobre su madre. Hijo, eso yo no lo podría, o sea, violencia de qué tipo. Desafortunadamente, si nos vamos a pensar que el hecho de que no te presten una atención adecuada te genera un daño, sí hay, desde mi punto de vista, una violencia y puede ser una violencia psicológica, de que imagínense en el supuesto de la señora, de la mamá que llega con la angustia de que la niña no se mueve, de que la niña no mejora, eso y el que te digan, ay señora, ponle compresas de agüita para que la niña vaya mejorando, pues sí es una actitud violenta, pero una violencia como tal, en un sentido de ejercer presión, de amenazas o cosas así por el estilo, creería yo que no, por lo menos no lo advertimos. Ahora, una violencia psicológica con la nena, no creo que se haya dado porque justamente, como les decía, dentro de este cuidado del interés superior en la secuela procedimental, hemos tratado justamente de evitar esta revictimización de la pequeña y hacerla que cuando viene a entrevista con la psicóloga o a revisión del médico, se le proporciona un lugar tranquilo, se le platique así de, a ver, pequeña, te van a hacer esto, se sociabilice con la nena a efecto de hacerle lo más llevadero posible este tipo de sesiones, ¿no? Y creo que hasta la fecha no hemos advertido esta situación violenta ni contra la mamá ni contra la pequeña Z. Magistrada, sobre lo que comentaba ahorita de estas medidas que toman para pues, cuidar a la pequeña, me gustaría saber qué opina usted sobre esta idea que se tiene de que en la justicia administrativa no es tan necesario incorporar la perspectiva de derechos humanos o la perspectiva de género. Me parece que no quiero poner un calificativo que pueda parecer grosero, pero me parece que sería irnos como el cangrejo hacia atrás, ¿no? Yo creo que evidentemente en la justicia, en la impartición de justicia administrativa, necesariamente debe de inducirse, debe de promoverse, debe de implementarse de una manera
mucho más, no sé si intensiva, este tipo de cuestiones relativas con la perspectiva de género y con la protección a los derechos humanos. Y no solamente por la propia necesidad que se tiene en temas específicos como los que te comentaba hace rato de grupos indígenas, de migrantes, sino porque simple y sencillamente derivado de la reforma constitucional estamos obligados como juzgadores a velar por la protección más amplia, el principio pro persona y todo este tipo de principios que privilegien la protección de los derechos humanos. Entonces, ya no es una cuestión de criterios, sino es una obligación que a nivel constitucional se tiene y que nosotros como tribunal y como juzgadores, pues somos los primeros obligados a acatarla y a ponerla en práctica. Así es. Muchísimas gracias, magistrada, por su participación en este evento. Ahora que estamos encantadas. Y bueno, la magistrada debe saber que nos ha apoyado en otras actividades también, promoviendo la justicia administrativa, en apoyo con otras dependencias de la Administración Pública Federal, que forma parte también de promover la cultura de la legalidad, ¿no? Y de que más personas sepan cuál es la competencia del tribunal y que pueden acudir a pues para poder ejercer su derecho. Entonces, magistrada, me gustaría mostrarle, bueno, a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género, de la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, un reconocimiento por su participación el día de hoy con nosotras aquí en este evento. Y déjenme compartirles aquí nada más el reconocimiento que se le extiende. Muchísimas gracias. Es un reconocimiento a la magistrada Claudia Lucía Cervera Valé por su exposición en este evento, Diálogo sobre Sentencias de Derechos Humanos y Perspectiva de Género, el 6 de septiembre de 2022. Muchísimas gracias, magistrada. Al contrario, muchas gracias y quienes nos estén viendo, yo digo, muchos dicen los justiciables, yo digo los usuarios de nuestros servicios, porque finalmente somos prestadores de un servicio público, pueden tener la seguridad que en el tribunal nos estamos capacitando arduamente en esta materia y estamos ampliamente comprometidos con este tipo de temas. Así es, muchísimas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en esta sesión y les invitamos a participar con nosotros el próximo jueves a la 1 de la tarde en otro evento que tendremos sobre el seguimiento a la atención de denuncias en los centros de trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego.